Esta historia, en Marcos capítulo 5, verso 22, nos enseña sobre dos situaciones extremas. Dos situaciones extremas que ambas necesitaban un milagro. Y dos situaciones extremas que necesitaban un milagro, pero que la historia está llena de una enseñanza y de principios que pueden ser aplicables a muchas circunstancias. No solo en el caso de una enfermedad física, sin leve o con un diagnóstico grave, sino que puede ser aplicada a cualquier área de nuestra vida por las cosas y los principios que en ella encontramos. Dice Marcos capítulo 5, verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. El nombre Jairo significa el que brilla, el iluminado. Entonces Jairo no solamente tenía un nombre relevante. Yo siempre le digo a la gente, averigüe su nombre, el significado en el original, porque te sorprendería cuán vinculado está tu nombre con mucho de lo que tú eres. Por eso para la cultura hebrea, para la cultura judía, los nombres tienen mucho significado. Mis hijas fueron nombradas con ese entendimiento. Nosotros literalmente, mis hijas nacían y yo todavía no había encontrado el nombre porque estaba buscando que el Señor me dijera, me confirmara cuál era el nombre. Y mi esposa se encargaba de buscar nombre por 9 meses y me decía, no siento no siento este. Y me decía, y entonces ya nacieron. ¿Cómo se llama la niña? Porque quería que cada vez que se mencionara su nombre, algo de Dios, algo que tuviese significado profético, algo que hablara de lo que Dios quería hacer con ellas, de lo que ellas son, estuviese siendo declarado. Por eso a mí me sorprende un peleador de la UFC que se llama Caín. Es el único que he conocido que se llama Caín. Caín Velázquez. Cuando yo dije Caín, dije yo, le hubieran puesto a Abel. Y realmente es el único ser humano que yo conozco con ese nombre. Y si me estás oyendo, te amamos, Caín. Pero pero Jairo era un iluminado. Ahora mire qué interesante, porque él se llama Jairo, es un iluminado, alguien que brilla, y la escritura se refiere a él como un principal de la sinagoga. O sea, su nombre, su esencia, parte de lo que él era, ya estaba siendo reconocido de una forma pública porque era una persona importante. Era una persona importante porque era parte de un grupo religioso en la sinagoga, era parte de una persona importante porque tenía una capacidad económica, era parte de una persona importante porque tenía sabiduría, había desarrollado una fama ante la gente, tal vez una forma de expresarse elocuente. Lo que sí deja bien claro de entrada la escritura es que este hombre no era cualquier hombre, era un principal. Cuando hablamos de corriente, cuando hablamos de común, es alguien que está en la media. Pero cuando hablamos de un principal, es alguien que está por encima. Alguien que tiene una condición y una posición más elevada que el resto. Y nos introduce diciendo esto, pero inmediatamente después de esto, cuando nos habla de un principal, también nos dice
que cuando vio a Jesús se postró a sus pies. Entonces, por un lado, mire bien, una persona que exalta por el resto, pero una persona que normalmente tiene esa condición no es de las que se rebaja y se postra. Entonces, que estamos hablando de un hombre que tenía una condición alta, pero que estaba viviendo una circunstancia que lo llevó a un nivel de vulnerabilidad, que se dio cuenta que esa condición de principal no era suficiente para enfrentar lo que él estaba enfrentando. Que sin importar las amistades, las conexiones, las capacidades económicas, el buen nombre, las relaciones, él estaba viviendo un momento de vulnerabilidad. Y sabe una cosa, queridos hermanos, no importa que también esté usted o yo, todos vamos a enfrentar situaciones de vulnerabilidad. Y nosotros creeríamos, usted y yo creeríamos que lo común, que lo normal, que lo que acontece cuando alguien está viviendo una situación de vulnerabilidad es que reconocemos nuestra necesidad, nuestra vulnerabilidad, y estamos dispuestos a humillarnos de la forma que sea necesaria con tal de ver una respuesta a aquello que estamos enfrentando. Aquí tengo al psicólogo frente a mí. Hemos hablado muchas veces. ¿Sabe lo que dicen los psicólogos? ¿Cuál es el éxito de un psicólogo? Que después de 20, 30 sesiones el psicólogo diga: se abrió. ¿Y a qué fue? Ya se abrió, me dice. Y yo digo, ¿y cómo que ya se abrió? Y entonces, ¿para qué iba? Piense cuánta gente busca consejería que no se abren. O sea que lo primero que tenemos que enfrentar es a alguien que está viviendo una situación de vulnerabilidad, que todos los recursos y sus capacidades no son suficientes para resolverlo. Pero lo primero que tiene que luchar es para despojarse de eso que lo vuelve orgulloso y lograr reconocer de tal forma que entre en una postura de humillación, postrado a los pies. Algunos de nosotros no estamos necesitando postrarnos, porque pudiéramos estar postrados y muy de pie. Hay gente que está sentada, pero por dentro están de pie. Hay gente que está postrada, pero por dentro están de pie. Yo no entiendo eso. En realidad no lo entiendo, porque en realidad o les sobran los reales y te están pagando por oírlos, que contarte lo que ellos quieren contarte, no lo que necesitan contarte. Están hablando del tema que ellos quieren hablar, no del tema que requieren hablar. Están contando la historia que les conviene, no la historia que les hace ver el verdadero problema que tienen, de tal manera que les ayude. Entonces vemos a un psicólogo que dice: ya se abrió, después de 10 sesiones que llevaron 6 meses, que retrasaron el proceso, y que aquello que está en peligro pudiera terminar muriendo. Porque lo que estaba en peligro en la vida de Jairo era la vida de su hija. La vida de su hija. ¿Y qué nos puede volver más vulnerable a nosotros que una circunstancia que esté aconteciendo con un hijo nuestro? ¿Qué nos podría doler más? ¿Qué nos podría afectar más
que lo que pasa con un hijo. Este Jairo se postró a los pies de Jesús, y la razón por la que se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho. ¿Cuánto le rogaba? Yo decía, hey, ¿usted sabe cuánta gente no ruega nada y se están muriendo? Sus matrimonios se están perdiendo, pero no oran. Sus hijos se están perdiendo, pero no oran. Sus finanzas están en un caos, pero no oran. Sus emociones, su vida emocional está destruida, pero no oran. Y no crean que eso es algo que ocurre sin que tenga una fuente. En realidad, el diablo está haciendo algo para impedirte a ti que clames y que ruegues, porque él sabe que mientras tú no clames y no ruegues, la respuesta que estás necesitando del cielo no viene. Y que todo clamor produce una respuesta de Dios. Todo clamor produce una respuesta de Dios. Todo clamor produce una respuesta de Dios. Y yo reconozco que han habido momentos en los que he descuidado mi oración, pero hoy estoy tratando de orar más. Vengo manejando y declaro algo, y voy platicando con mi esposa y declaro algo, y estoy hablando y quiero entrar, y necesito entrar, y necesitamos entrar en un entendimiento de la importancia de vivir en un clamor continuo en una temporada como la que estamos viviendo. Porque hay muchas cosas que pueden estar enfermas y hay muchas cosas que pudieran enfermarse, y no hay mejor medicina que la preventiva. ¿Sí, doctor? Y algunos que están enfermos, y algunos que están agonizando, y algunos pueden que estén sanos, pero necesitas prevenir. Y necesitamos orar con anticipación. Necesitamos clamar, y no poco. ¿Cuánto? 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 Y le rogaba mucho. O sea, llegó a un punto. Yo no sé cómo es rogar mucho y cómo es rogar poco, porque para mí rogar es mucho. Porque rogar tiene que ver con una actitud del corazón. Rogar tiene que ver con insistencia, perseverancia. Rogar tiene que ver con el entendimiento de una dependencia total. Rogar es saber que se te salió de las manos. Rogar es cuando llegas a un estado interno de estar compungido de tal manera que estás dispuesto a quebrarte, a humillarte, a derramarte, a hacer lo que tengas que hacer. Ya no hay orgullo. El que ruega no tiene orgullo. El que ruega no le importa su reputación. El que ruega no le importa lo que la gente piense. Su necesidad es mayor que su orgullo. Pero hay algunos que el orgullo es más grande. Pero siendo un principal, vos sabés lo que pudo haber dicho. Imagínate, él era un religioso. Usted sabe lo que pudieron haber dicho los fariseos y los escribas al ver al principal rendido a los pies de Jesús. Algunos han de haber gritado: ¡blasfemia! ¡Blasfemia! ¿Por qué? Porque estaba rompiendo con toda la doctrina de esos religiosos. Si usted lee en el Antiguo Testamento, cuando había una aparición de un ángel a uno de los judíos y de los hebreos en el Antiguo Testamento, cuando un ángel se le aparecía, dice que ellos caían rendidos en la tierra y les daba miedo. Pero el ángel lo primero que les decía: ¡Ey, ey, ey, levántate! Porque tú no me puedes adorar a mí, porque yo soy igual que tú. Pero las teofanías de Jesús en el Antiguo Testamento, cuando Jesús se aparecía y se rendían y caían rendidos, Jesús nunca les dijo: levántense.
Cuando usted lee las escrituras y alguien cae rendido, el ángel de Jehová, y cuando cae rendido no le pide que se ponga de pie, es porque es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque solo a Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Pero ahora está este principal que conoce todo eso y cae de rodillas rogándole a Jesús. Le está rogando por una hija que está agonizando. Y lo están viendo. Para mí es impresionante ver personas que están perdiendo lo que más aman, pero su orgullo puede más. Su reputación puede más. El qué dirán puede más. Y usted le pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu matrimonio? Lo que sea. No es cierto. Si en realidad estás dispuesto a hacer lo que sea, hazlo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu hijo salga de las drogas? Lo que sea. No es cierto. Si en realidad estás dispuesto, hazlo. Pastor, quiero servirle al Señor. Hey, si en realidad estás dispuesto, haz lo que sea. A veces queremos servir en el área que nosotros queremos, que nosotros sentimos que merecemos. Oh, claro, usted lo dice porque es usted el pastor principal. No se equivoque. Aquel que está sentado en la última silla era yo hace 16 años en esta iglesia. Pero cuando uno ama algo intensamente y cuando uno quiere algo realmente intensamente, estamos dispuestos a hacer lo que hizo Jairo, el iluminado. ¿Sabe cómo le han de haber llamado en ese momento? No le han de haber dicho Jairo, le han de haber dicho ridículo, principal. Quítenle el título, despójenlo de su posición. La sociedad pudo haberlo desacreditado y decir, tenía una buena fama, pero se volvió loco, fanático, ridículo. No sé. Pero esas realidades siguen siendo vigentes hoy. Por eso es que es tan poderosa la palabra del Señor, porque aun cuando fue escrita hace miles de años atrás, es una verdad presente, solo puede ser conocida con la revelación del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, el que lee letra, y la letra mata. Y aquellos que leen las Escrituras sin el Espíritu Santo jamás conocerán el corazón de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que revela al Padre, el corazón del Padre. Y hay muchos cabezones que saben mucho de la letra, pero no les ha sido revelado el corazón del Padre. Y de alguna forma sobrenatural, este hombre principal de la sinagoga, se le reveló que Jesús podía marcar la diferencia en su vida, que aquello que lo hacía vulnerable, Jesús podía marcar la diferencia. Y él no solo lo entendió, sino que estuvo dispuesto a despojarse de todas las presiones con tal de lograr aquello que verdaderamente para él era prioridad. ¿Y cuál era la prioridad? La sanidad de su hija. Cuando la prioridad sea la sanidad de tu matrimonio, cuando la prioridad sea la salvación de tu alma, cuando la prioridad sea que tus hijos conozcan al Señor, ahí entonces estarás dispuesto a hacer cualquier cosa. Y no estoy enojado, pero mientras no sea una prioridad y la prioridad sea tu orgullo, estarás de pie tratando de complacer a la gente y de hacer lo que es aceptable ante el statu quo de la sociedad,
y te perderás la mejor parte. Y aquello en lo cual eres vulnerable, tarde o temprano morirá. Y aquello que quisiste esconder y no quisiste rendir al Señor, tarde o temprano será público. Porque todo lo que hacemos en secreto, tarde o temprano sale público. Y lo que hacemos con Dios en el secreto, Él lo recompensa el público. Y aquello que escondemos de Dios es lo que el diablo te avergonzará en público. Porque Dios recompensa y el diablo avergüenza. ¿Saben qué hace el diablo? Te la guarda. Te la guarda. Y te la guarda. Y te deja caminar. Y te deja correr. Y pareciera que vas a salir adelante. Y pareciera que lo que se está agonizando se está estabilizando. Y lo que está en UCI pareciera que va a salir. Hasta que de repente un día comienza aquel aparatito. Pi, 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 pi. Y dice: este es mi momento. Y te avergüenza. El corazón de Dios es recompensarte. El deseo del diablo es avergonzarte. Y nosotros escogemos dónde terminar: en la recompensa o en la vergüenza, en la restauración o en la pérdida, en la restitución o en el que nos continúen robando, en la bendición o en la maldición, en la estabilidad o en la incertidumbre, en la eternidad con el Padre o una eternidad separado de Él. Yo quiero avanzar, quiero avanzar. Creo que muchas personas preferirán morir esa es la historia, la triste historia. Pero no tiene que ser tu historia. No tiene por qué ser tu historia. Y yo clamo a Dios para que el Señor te dé espíritu de inteligencia espiritual, para que el Señor alumbre tus ojos, para que el Señor traiga luz a tu entendimiento, que esa no tiene que ser tu historia. No es el deseo de Dios para ti. No es el deseo de Dios para tu casa. Esta petición era la petición de un padre insistente, no de un líder religioso. Un padre clama de una manera, un religioso clama de otra. El clamor de un religioso es muy diferente al clamor de un padre. Pero mientras esto está aconteciendo, dice que Jesús fue con él, respondió, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y en el verso 25 resalta una palabra: pero, porque ahora pareciera que ya todo está resuelto. No, tengo una necesidad, soy vulnerable, soy un principal, me humillé y logré convencer a Jesús ahora de que venga conmigo a mi casa para ponerle la mano a mi hija. Ya voy resuelto. ¿Cómo irías tú sabiendo todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús podía hacer? Si Jesús decide responderte positivamente a tu petición y vas con él y tienes la fe, tú sabes que si él va, como aquel centurión que le dijo: no necesitas ir a mi casa, solamente suelta la palabra y mi siervo sanará. Solamente suelta la palabra. Y Jesús le dijo: hey, grande es tu fe. ¿Cómo iría este hombre sabiendo que lleva la respuesta que nadie más le puede dar a su casa? Feliz. Y la multitud viene atrás. Vienen los espectadores que están buscando ver un milagro en otro, que ellos necesitan su milagro,
pero están más pendientes de los milagros de otros que de lo que ellos necesitan. Y cuando vienen caminando, sale el pero. Esa palabra pero es como cuando alguien te dice, le dice uno a su hijo: te voy a comprar un Nintendo, pero los niños le hacen así: te voy a comprar un Nintendo, pero te cambian la cara. ¿Por qué? Porque hasta un niño reconoce los peros. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12. Mire, yo no quiero ser muy descriptivo con esto, por respeto, y no quiero que se malinterprete, pero esta mujer dice que tenía 12 años de tener un flujo de sangre. Este es un padecimiento que iba a tener un efecto en todo lo que la vinculaba. Emocionalmente rechazada. ¿Por qué rechazada? Porque la ley levítica decía que alguien que tenía flujo de sangre, y solo anótelo en Levítico capítulo 15 verso 19, alguien que tenía flujo de sangre era alguien que estaba limitado en las relaciones y aún en el culto ceremonial a Dios. En el culto ceremonial no podía entrar al templo porque se consideraba que al estar con ese flujo de sangre estaba en un estado de inmundo. Entonces no podía adorar como el resto. Pero como era considerada inmundo, dice que también parte de las consecuencias de eso era que no podía tocar a nadie, porque cuando tocaba a alguien, lo que ella era inmundo inmediatamente convertía a la otra persona en inmunda. Entonces un abrazo no era parte. Ahora, ¿será que alguien así podría tener marido? No lo dice. Pero ¿cómo tener una relación con una esposa que todo el tiempo está en una condición de inmundo? Entonces es posible que no tuviese un esposo. Un flujo continuo haría imposible que tuviera un hijo. Entonces no podía tener una familia. Emocionalmente eso tiene un efecto. Ni siquiera podía visitar a otras personas, porque el solo hecho de entrar a la casa produciría también que esa casa fuera considerada inmunda. Ahora, esto es tan fuerte emocionalmente, hermano, que ni siquiera se nombra. No tiene nombre. Nosotros oímos hablar de Jairo y nosotros leemos en la escritura la mujer samaritana y oímos nombres de María, Marta, pero a esta mujer se le conoce. Su identidad es la identidad de una mujer con flujo de sangre. Yo no sé si el pueblo entero lo sabía. No lo sé. Es posible. Pero también tenía consecuencias físicas, porque un flujo de sangre iba a producir una hemorragia continua que haría que su salud se deteriorara, que produciría que su rostro tuviese un semblante diferente. Tal vez pudiera haber padecido de anemia. No sé si su condición de física era de alguien tan delgado que aún se mirara demacrada. No lo sé. No sé si tenía fuerzas para trabajar. No sé si podía ni siquiera caminar. Pero había un daño físico. Había un daño religioso, ya les dije. Y había un daño económico. Porque dice que esta mujer que tenía este flujo de sangre había sufrido mucho de muchos médicos. Escuche, porque mire lo que quiero que usted entienda. Le acabo de hablar de los sufrimientos emocionales, físicos,
Pero ahora habla de un sufrimiento que le provocaron los médicos. ¿Usted está en contra de los médicos, pastor? No, no estoy en contra de los médicos. Solo quiero que vea que eso es lo que dice. Pareciera ser que algunos médicos se aprovecharon. Se aprovecharon tal vez a querer hacer un procedimiento experimental y la usaron como un experimento. A lo mejor es de esos médicos que te dan tratamientos y te hacen exámenes para sacarte dinero y no están interesados en más que le dé dinero. Pero dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado, ¿cuánto? ¿Gastado qué? Todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba. Mire, aquí está hablando específicamente de dinero, pero hay gente que ha gastado su vida, sus años. Hay gente que ha comprometido sus relaciones. Hay gente que lo ha dado todo tratando de conseguir algo, y en vez de irle mejor, les va peor. Yo no sé usted, pero yo me ubico en esa categoría antes de conocer a Cristo. En esa categoría donde hice todo lo que pude y antes de irme bien, me iba peor. Ahora, si usted está en esa categoría, está bien. Está bien, porque esa era nuestra condición antes. Pero déjeme decirle algo, querido hermano. Si usted sigue en esa categoría hoy, hay algo que hay que resolver. Pero cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Si usted no le está yendo bien y usted es de los primeros que está desesperado, usted está recurriendo a los medios naturales y no a los espirituales. Yo lo motivo a que usted se esfuerce en buscar conocimiento de la palabra de Dios en el área que usted lo esté necesitando. Urgente. No se satisfaga con un culto que te haga sentir un poquito mejor, pero que no tengas las herramientas que requiere para salir de tu condición. Tu enfoque debe de ser que el Señor te revele la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y necesitamos libertad. ¿Saben qué le dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. ¿Sabe lo que significa esa palabra sanidad en el griego original? Es la palabra sozo y significa sano de una enfermedad, libre de cualquier opresión del diablo y salvo de tal manera que puedas tener vida eterna en las moradas celestiales con Cristo. Cuando usted se convierte en un creyente, usted entra en un proceso salvífico, donde inmediatamente al recibir a Cristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y si usted muere en ese instante, usted va a la presencia de Dios. Pero si usted sigue vivo, es porque hay un proceso de libertad que ya Dios hizo en un instante, pero que a ti te va a llevar un tiempo lograrla. ¿Por qué? Porque cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ellos fueron libres del faraón, pero en el desierto iban a acabar con la mentalidad de esclavo. El faraón los dejó ir y eran libres, pero el Señor necesitaba un proceso de desierto para sacarlos de una mentalidad de esclavitud.
cuando le dice Jesús, eres sana, tu fe te sanó, le estaba diciendo, te posiciono en un lugar de sanidad física, de salvación eterna y de libertad. Pero va a requerir un proceso. Usted y yo estamos en ese proceso. ¿Lo pueden reconocer?